Hola, soy Sofía Celis, bienvenido a When the Soul Dreams. A continuación, les presento un análisis psicológico de la película de Paprika, la cual está basada en la novela que fue escrita por Yasutaka Tsutsui. La novela, que tiene el mismo nombre que la película, fue escrita originalmente en el año 1993 y es del género techno-thriller. Luego se hizo una adaptación al manga, la cual fue hecha por Reiji Agiwara y fue publicada en el año 2003. Y finalmente se hizo la adaptación al anime, que es la película, en el año 2006, cuyo director fue Satoshi Kon. Una vez dicho lo anterior, comenzamos. Paprika es una obra surrealista, pues refleja el funcionamiento del inconsciente. Además de que tiene música alegre y siniestra a la vez, como de alguna manera lo es el inconsciente. Antes de seguir, me gustaría explicar lo que es el inconsciente, preconsciente y el consciente. El consciente son los pensamientos, recuerdos, sensaciones que tenemos presentes, es decir, de lo que se da cuenta uno. Es información que tenemos a fácil acceso, digamos. El inconsciente son los pensamientos, sentimientos e ideas a las que difícilmente se tiene acceso, además de que la persona no tiene conciencia de él. Y el preconsciente es la información a la que también tenemos acceso, pero no de una manera tan sencilla como en el consciente, ya que en el preconsciente pues no es tan fácil entenderla, ya que este material suele presentarse por medio de fantasías o algunos recuerdos, entre otras maneras. El preconsciente es el punto medio entre el consciente y el inconsciente, y se encarga de pasar información de un lado a otro. Como quiera, les voy a dejar una imagen que representa cómo es la división y la cantidad de el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Y bueno, ahora que ya tenemos un poquito más definidos los términos anteriores, vamos a revisar un poquito lo que es la trama de la película. El escenario de donde viene todo es una clínica de salud mental. En esta se busca tener una conexión más profunda con sus pacientes con ayuda del llamado mini digital, un nuevo tipo de terapia que permite visualizar y entrar de manera consciente en los sueños, y así poder tratar traumas psicológicos que afloran simbólicamente en los sueños. Sin embargo, toda esta situación se sale de control cuando el mini digital es robado aún en su proceso de creación, motivo por el que aún no tenía limitaciones programadas y comienza a ser manipulado para irrumpir la psique y sueños de los demás, los cuales parecieran entrar en un estado de sonambulismo donde pueden llegar a lanzarse incluso al vacío, creyendo que es parte del sueño. Y digo que parece un estado de sonambulismo porque el sueño y la realidad se comienzan a mezclar. El sonambulismo es una parasomnia y las parasomnias se caracterizan por ser conductas indeseables durante el sueño. Y bueno, hablando justamente de esto, les comparto un poquito de mi experiencia personal como sonámbula. Para empezar, pues sí se siente bien loco el no distinguir la realidad y el sueño, y sobre todo se siente mucha confusión cuando comienzas a conectar un poco en la realidad cuando estás inmersa en el sueño. Por ejemplo, cuando he llegado a despertar en medio de un episodio, me parece, digamos, comparable con el momento de impacto que vive Atsuko cuando despierta al momento de saltar la rejilla, que en realidad era el barandal del balcón. Además, quiero añadir de que
Es realmente difícil despertar a un sonámbulo, o a veces no se puede, y es justamente como nos plasman en la película, que intentan traerlos a la realidad, pero no se puede o es muy difícil. Y bueno, la película trata justamente de cómo el inconsciente afecta a tus sueños. De acuerdo a la interpretación de sueños de Freud, los sueños pretenden ayudarnos a continuar durmiendo. Por eso nuestro deseo de dormir integra los posibles estímulos, como pueden ser luces o ruidos o algo así, como parte del sueño. Por ejemplo, por decir, si algo hace ruido al caerse en la vida real mientras dormimos, podríamos soñar también que algo dentro del sueño cae y produjo este ruido, integrándose de esta manera como parte de la historia en nuestro sueño. Nuestros sueños también tienen lo que son restos diurnos, que son recuerdos de nuestro día o vida, además de que pueden ser el reflejo de nuestras preocupaciones y deseos reprimidos. Inclusive tenemos una escena en la que Paprika dice que tanto en el internet como en el sueño, la conciencia reprimida sale a flote, que es justamente lo que estamos diciendo. Un ejemplo muy claro es el sueño repetitivo del detective Konakawa, donde veía el recuerdo del caso que estaba siguiendo, solo que este se mezcla con algo más del sueño y nos refleja la preocupación de que aún no ha podido resolverlo. Otro ejemplo es cuando Ozani revela la atracción que siente hacia Atsuko. Son deseos reprimidos que no había expresado en la vida real, pero que afloran en el sueño. Según Freud, los sueños tienen un contenido manifiesto y latente. El manifiesto es lo que se recuerda literalmente del sueño, y el latente es la interpretación simbólica, o sea, lo que decimos comúnmente como el significado. Para hablar del significado, comenzaré por decir que entre más desfigurado es el sueño, más reprimido y más conflicto es el que se enmascara, mostrando de esta manera resistencia a lo que representa el sueño. Digo esto de entrada para dar una idea de lo que son. Y ahora, como ejemplo, puedo mencionar el sueño del desfile que aparece en la película en múltiples escenas. Justo como en la historia se dice, este es un sueño de un paciente severamente trastornado. Por eso se ve como un sueño aparentemente muy loco y desfigurado, que en realidad nos permite ver el gran conflicto que representa este sueño en su dueño original. Y debo decir que cuando tenemos sueños así de raros, tan desfigurados, no necesariamente significa que estamos severamente trastornados como el caso de ese paciente, pero sí es algo que se está manifestando de nuestro inconsciente que valdría la pena intentar analizar uno mismo. Y abro un paréntesis para decir que los sueños son algo muy personal, ya que los símbolos son relativos al soñador, y es por esta razón que es el soñador mismo el más apto para interpretar su propio sueño. Como ya les he estado haciendo ver, los sueños son muy simbólicos y muchas veces no son literales. Por ejemplo, Freud nos explica los mecanismos de estos. Está, por ejemplo, el de la condensación en los sueños, que es juntar características de varios objetos o personas en uno mismo. Algo así como una mezcla. Como cuando el jefe Shima está fusionado en un montón de muñecas en el desfile mientras tiene la vestimenta de un rey. Luego tenemos el mecanismo de desplazamiento, que es mover las características de un objeto o alguna persona a otra.
como cuando el detective Kadokawa se vuelve algo así como director de cine y actor, que eran características de lo que anhelaba un amigo suyo de su juventud. Después tenemos el proceso onírico, que son representaciones donde se escogen imágenes que den cierto simbolismo, como cuando Paprika es representada por el rey mono, el cual encierra cierto significado simbólicamente para cada persona, ya que este puede variar. Y luego tenemos la elaboración secundaria, que son añadiduras que le dan flujo al sueño y enmascaran la verdad. También podría ser como una censura a lo que se tiene resistencia. Y bueno, el olvido de lo que soñamos es también una censura intencional, es decir, una resistencia. Ahora pasemos a intentar darle forma a los sueños de algunos de los personajes de la película. Primero, el detective Konakawa Toshimi, que es del que más sueño vemos. Bueno, pues el detective tiene un sueño repetitivo que obviamente le angustia. Muestra la sensación de no poder avanzar dentro del sueño en el momento en el que ve cómo cae la víctima del caso que está siguiendo, y que al tratar de caminar el suelo se arruga debajo de él. A esta escena podría dársele el simbolismo de que no ha podido atrapar al culpable, por lo que refleja su preocupación de esta forma. Luego, en otra escena, vemos que el detective no le gusta el número 17, y es a raíz de una mala experiencia que tuvo a esa edad. Sin embargo, su sueño intenta llevarlo a esos recuerdos reprimidos de su inconsciente que tanto ha estado negando, obligándolo a ir al piso 17, donde vuelve a ver a la escena del asesinato. Pero esta vez descubre que él es el asesino. Y antes de seguir aquí, debo decirles que relacionado a esta misma experiencia, dice que las películas no le interesan. Pero en realidad no le gustan las películas porque tuvo un amigo al que admiraba mucho con el que planeaba rodar una película. Pero al final no lo pudo alcanzar, pues su amigo muere y Konakawa no continuó con aquel anhelo, desarrollando así un sentimiento de culpa que al interpretarlo él mismo lo tradujo como traición. Y se vuelve detective e incluso se argumenta en la película lo siguiente: la verdad proviene de la ficción, por eso te hiciste detective, dando a entender que de alguna manera inconsciente llevó a cabo el deseo de juventud volviéndose detective. Y aunque muestra mucha resistencia en el proceso, en el transcurso del sueño, al final, volviendo a la parte del disparo, donde Konakawa logra comprender el mensaje de su inconsciente que se manifiesta a través del sueño, es donde se da cuenta que tanto el asesino como el asesinado es el mismo y simboliza el sentimiento de traición que desarrolló hacia su amigo, ya que, digamos, él sentía que lo había traicionado por no haber seguido el sueño que tenían juntos y haberse ido. Y bueno, ya al final nos muestran la superación de la mala experiencia con un sueño exitoso en el que se visualiza a Konakawa a sí mismo como un héroe de una película. Además, ya cerrando la película, lo muestran yendo al cine y demostrando de esta manera la superación del trauma de su juventud. Ahora pasemos con la doctora Atsuko Shiba,
también conocida como Paprika. Paprika es como un alter ego de Atsuko. Y comencemos por decir que un alter ego es una segunda identidad con rasgos diferentes que actúa como sustituto o representante bajo ciertas circunstancias. En este caso, actúa durante el sueño. Atsuko es seria y fría, a contraste de Paprika, que es alegre y dulce. Pero a fin de cuentas, ambas son una misma identidad. Incluso hay una escena en la que Atsuko le dice a Paprika: «Eres parte de mí, Paprika», a lo que ésta le contesta: «¿No has pensado que puede que seas tú la que es parte de mí?». Y también nos damos cuenta que una es complemento de la otra, con el comentario de Tokita cuando se come a Atsuko y dice: «Le hace falta sabor, tal vez algo de paprika». Y bueno, respecto a sus sueños, me gustaría destacar, ya para el final de la historia, que Atsuko experimenta algunos recuerdos, digamos, restos diurnos en su sueño cuando Tokita se la come siendo un robot, en los que vemos la escena del elevador del principio. Y es aquí cuando se ven reflejados y probablemente aceptados sus sentimientos que estaban reprimidos hacia Tokita, los cuales nos muestran ser correspondidos cuando le avisan al detective Konakawa que el apellido de Atsuko cambió a Tokita. Y ya casi para concluir este análisis, quisiera expresarles que en general la historia creo que tiene un final feliz, pues la mayoría de los personajes tuvieron de alguna manera un buen proceso terapéutico a través del sueño. Superaron traumas, situaciones reprimidas, cosas de este tipo. Y bueno, a excepción de Himuro y Osani, que fueron víctimas del presidente, y el mismo presidente que estaba invadiendo la realidad y los demás sueños, cuyo deseo era curar todas las deficiencias y controlar el sueño, termina siendo detenido y consumido por Paprika por esta misma razón. También creo que, a pesar de que la película dura tan solo 90 minutos, es muy profunda. A simple vista puede verse como una locura, pero al verlo desde una perspectiva psicoanalítica, es un magnífico ejemplo para explicar algunas partes de la teoría de la interpretación del sueño. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Les dejo mis referencias de donde basé la información que les di aquí abajo. Ojalá les haya gustado el video. Si te gustó el video, regálame un like. Si no te has suscrito, te invito a hacerlo. También les dejo mis redes sociales aquí abajo. Si tienes algún comentario, duda, opinión, algo que quieras decírmelo, escríbelo aquí abajo, por favor. Agradezco mucho sus comentarios porque me ayudan a ser mejor día a día. Y pues muchas gracias por ver este video. Nos vemos hasta la próxima.